Amada familia, bendiciones, shalom, un abrazo grande. Nuevamente bienvenidos a este espacio de Teilim, de Corbanot. No, a este espacio de Corbanot en este estudio de los Teilim. Estamos en el estudio de los Teilim, ya estamos en el 118, Baruch Hashem. Acabamos de empezar esta porción. Hoy, su amor es eterno, su amor es eterno. Qué mejor lo explica que esa gráfica poderosa. Em, Claro, es eterno. Sin embargo, es muy interesante poder en realidad evidenciar su amor, vivirlo, ¿cierto? Sentirlo, sentir el respaldo, percibir su cercanía cuando las circunstancias no son, entre comillas, cuando las circunstancias cuando las circunstancias son, entre comillas, adversas. No es fácil, por ejemplo, para ese cantante que veíamos hace un rato, lo que le sucedió. Muchos, al menos los que caminamos los que recorrimos el campamento anterior, conocimos esa historia, pero lo interesante era en su conocimiento, en su fe, no vamos a hacer juicios aquí, pero en su fe y en su conocimiento lo que hacía y testificaba para dar gloria al Eterno, para llevar gloria al Eterno, en la justicia, desde luego, porque vivir una enfermedad tan agresiva, llena de dolores y aún en público, alabar al Todopoderoso en su fe y con decisión, solo habla de una medida de fe dada por el Eterno para expresar el gran amor que tiene por los que en Él creen. Eso solo pasa por el amor del Rey. Y no voy a decir que como no tenía la Torá, eso es decir, ay, pues qué pesar, ¿no? No, no, yo no voy a decir eso, no me corresponde. Y que como si murió sin Torá, ¿qué va a pasar con él? No, eso no me corresponde. Sin embargo, dejo o pone en evidencia y deja un ejemplo, una muestra de la perfección del Todopoderoso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tremendo. Y la expresión pues que esta persona hace, o la manifestación del amor que esta persona hace, pues da cuenta y da testimonio de ello. Em, y bien, pues pasando esta pequeña introducción, entonces lo invito a bendecir al Todopoderoso. Ahora sí, a acercarnos en el amor del Eterno y bendecirlo por la bendita Torah, por esa porción maravillosa que nos regaló de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, el nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Su amor es eterno. Pues en las conversaciones conmigo mismo, estamos estudiando el Salmo 118. Antes, pues obviamente, es decir, el estudio del rey lo regala de una manera, lo propone de cierta forma. Y esto es magnífico porque pues en las conversaciones conmigo mismo, con mí mismo, vienen en el estudio y pues en la intimidad con el Padre, los discernimientos, me imagino que le pasa a cada uno de ustedes, esos que lo llevan a uno a meditar en cómo llevar gloria a Él, cómo llevarle alabanza y exaltación. Eh, cómo conseguir expresar o manifestar la magnitud de su soberanía, o por ejemplo, o la inmensidad de su amor, cómo hacerlo. Cuando empezaba en el camino de la palabra, entendiendo en pañales, por supuesto, un poco el mensaje de la salvación que se me daba en ese momento y lo que entendía en mi humanidad. Como la última palabra, hoy, entre comillas, ¿no? Hoy pienso que estamos en la última palabra, pero pienso en la eternidad y me pregunto a mí mismo, ¿será que es la última cuando el Rey Todopoderoso es eterno justamente, inigualable, soberano e interminable? ¿Qué otras sorpresas nos tendrá? Para caminar y seguir caminando en la línea, no para desviarse, porque pues habiendo dicho que esta era la última palabra y desviarse como que además no conviene, pero pues no tiene sentido. Pero entonces en esa, y eso todavía está por verse, porque pues indeterminadamente es, pero estaba hablando de ese conocimiento primario, ¿verdad? Con el que el Padre Eterno me atrajo y me trajo, eh,
y con ese conocimiento primario, ese entendimiento primario por mi entendimiento, obviamente, y no por él, porque pues eso es importante dejarlo claro. eh, y entonces uno de los pasajes que el Eterno puso en mi corazón desde el inicio, y yo creo que con un propósito, fue ese que está en Jeremías 17. eh, dice dice en el versículo 5, así ha dicho Yahvé. Claro, yo llegaba al entendimiento, ¿verdad? Y conocía cosas y me parecían grandiosas y formidables y me parecía que era algo pues sobrenatural, que era algo para tener muchísimo valor y muchísimo respeto. Entonces, pues en ese respeto y en ese caminar, eh, yo pensaba, ¿no? Yo pensaba. Y cuando pensaba y comparaba, ¿verdad? Cuando veía la actitud de otras personas, llegaba a mí esta palabra. Así ha dicho Yahvé, maldito el que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y aparta sus pensamientos de Yahvé. Será como un arbusto en el desierto que no siente cuando viene el bien. Habita en los sequedales del desierto, en la tierra estéril, deshabitada. Tremendo, tremendo. El siguiente pasaje es maravilloso, pero el Eterno me puso más o menos ese verso entre ceja y ceja, seguramente porque quería que yo creciera en la fe en esos momentos, pero el error no en que él era el todopoderoso, sino en que había una cantidad de infieles y mejor dicho le decía hasta concebir, yo decía hasta concebicia ese versículo, maldito el hombre que confía en el hombre, porque maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Claro, yo lo decía y lo predicaba, pero más así como con amenaza, yo lo predicaba con amenaza. Claro, estaba en un proceso, empezaba un proceso y entonces como con obsesión de que la potencia de esa palabra llegara rápido al entendimiento del que medio no estaba haciendo bien para que dejara de hacer lo malo y se convirtiera. Era un entendimiento, así pasaba en mis inicios. O la otra palabra que también llegaba mucho a mí, esa que aprendí de Rab Shaul en Gálatas 6, que decía, no sé, también, mira, observen el proceso, ¿no? Observemos el proceso. Entonces, llegaba a mí, llegaban esas personas que pues no estaban caminando según yo bien, pues según yo, pues mi criterio, eh, 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 ¿cómo es? En pañales, en párvulos, sumamente inmaduro, pero llegaba a ese entendimiento. Eh, porque estaba en un proceso, había comenzado un proceso. Entonces, dice ese pasaje, no se engañen, de Elohim nadie se burla. Entonces yo pensando, como está mala, pero no se engañe, del Eterno nadie, de Dios, porque yo decía Dios, nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Tremendo, tremendo. Qué tristeza mi corazón que pensaba así, queriendo que otros llegaran por el impacto, por lo terrible y espantoso de lo que significa esa palabra, buscando por la justicia y no en misericordia. Así empezó mi corazón, creyendo que yo lo estaba haciendo bien, porque pues eso sí uno se llena de una cantidad de ideas en su cabeza, creyendo que uno lo estaba haciendo bien, entonces busca que otros buscaba yo en ese entonces que otros llegaran al entendimiento por la justicia, como que maldito el hombre o no se engañe, eso, no, ay, usted no va a engañar a Dios, espera y verá, ¿sí? No, buscando por la justicia y no por la misericordia, no con un corazón bonito. Y error completamente, error por todo lado. No era mi misión, no lo entendía, ahora lo entiendo, no lo entendía, no me justifico, por supuesto, eso fue un error por completo, por todo lado, porque pues no era mi misión. Eh, sí lo era tal vez hablar, pero error porque yo no soy el espíritu de la verdad. Yo tengo con convicción, o digo, tengo el espíritu de la verdad del que habla Yeshua, es decir, el eterno quien hace la obra. ¿Sí? Juan 16:13 dice, y cuando venga el espíritu de la verdad, yo estoy convencido de esto, yo estoy convencido de que es la labor del eterno, traer a las ovejas perdidas, hablar a los corazones, abrir los corazones. Él es el que predica, él es el que predijo a través del profeta que llenaría los huesos secos de carne y pondría un corazón de carne y no de piedra. Él y no nosotros, o no a través de nosotros. Yo creo que así como dice la escritura, así como dice la escritura, él fue el que llevó los animales
al arca de Noah. No, no le estoy diciendo animal y no me estoy diciendo animal, pero y esa prédica estuvo muy chistosa. El pastor Ferley la hizo e hizo la claridad porque pues de ninguna manera nos estoy llamando animales, pero es el Espíritu del Eterno el que hace esa obra, ¿verdad? Entonces, pues no era mi misión, ¿verdad? Yo estoy convencido de que en mí habita el Espíritu del Eterno, porque pues si yo no estoy convencido, pues estamos en problemas. Además, porque pues también hemos aprendido que el Espíritu está en nosotros porque es de la única manera que hacemos mandamientos, es de la única manera que obedecemos. No hay manera de cumplir un mandamiento sin que tengamos el Espíritu del Eterno. Pero dice ese pasaje y lo voy a decir, lo voy a recordar porque además me gusta ser enfático sobre todo en ese versículo, sobre todo en ese pasaje en el que Yeshua deja claro que cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad. Ese es el Espíritu que los va a guiar a toda la verdad. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras, pero estudiando y en el tema de lo que le voy a hablar hoy, amado hermano, mire lo que dice el versículo anterior a ese. Es que es lindo porque, claro, el rey es el que nos guía, ¿cierto que sí? Y uno empieza a estudiar y él empieza a abrir puertas, a abrir puertas en el entendimiento. Entonces yo estudiaba eso, pero mire cómo me conducía el rey. Y mire el versículo anterior a Juan 16:13, lo que dice y lo que me permitía entender mejor ahora, porque yo en ese entonces no lo comprendía. Mire lo que dice el versículo 12, pasaba muy rápido. Y seguramente muchos pasaban muy rápido. Dice el versículo 12, tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Tremendo. Y eso se refiere y justamente tiene que ver todo con el proceso. Lo que no entendía era el proceso, la inmensidad. Por eso buscaba injusticia y no en misericordia. Y lo que no entendía del proceso, es decir, su grandeza, su magnitud, y tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, dijo ahí el Eterno, y no quiere decir que no lo entienda, o sea, perdón, no quiere decir que yo lo entienda completamente. Claro, sin embargo, el Eterno lo va nutriendo a uno en su entendimiento, en su comprensión, en su sabiduría, y le empieza a permitir, a medida que uno va avanzando en el proceso, en el conocimiento de su Torah, el propósito con su pueblo. Y le va permitiendo a uno entender y comprender la promesa desde los siglos y hasta los siglos y el plan trazado desde el inicio para traernos de vuelta, a pesar de las infidelidades y a pesar de las situaciones que tenemos día tras día y a través de los tiempos que se presentan, como lo hemos estudiado. Desde que inició este nuevo ciclo del estudio de la Torah, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasó con Adán y bueno, en fin. Pero venga, hermano Schoff, ¿cuál proceso? ¿A qué proceso se refiere? Y nada como la palabra para que lo explique y lo voy a poner al menos para nosotros, de nuevo, para nosotros, Efraín, en dos partes. Esto pues obviamente está expresado mucho mejor, no mucho mejor, no, sino mucho mejor para nuestro entendimiento, porque fue el primer entendimiento que tuvimos, ¿verdad? Pero está absolutamente definido y magníficamente desglosado en la Torah. Pero para hacerlo práctico y para traerlo a nuestros días y para hablarle a Efraín, porque nosotros aquí a este lado, pues le hablamos a Efraín, ¿verdad? Nosotros le hablamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque nosotros éramos ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para Efraín, en dos partes, al menos en dos partes, porque pues obviamente hay muchísimas, pero para el estudio, para el contexto del proceso, para Efraín lo enmarqué en dos partes. Hechos 5 desde el 29. Pero Simón Kefa y los demás enviados contestaron, estaba hablando Kefa, hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un tronco. Este es un versículo poderoso para que usted lo grabe, Hechos 5:31. A Yeshua,
Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está para Efraín. Primera parte del propósito, primera parte del proceso, primera parte del proceso, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y el segundo, en la misión del Todopoderoso, Filipenses 1, estoy convencido de esto, que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mashiach Yeshua. Me es justo sentir esto de todos ustedes. Esta parte me encantó porque me transporté y hablé como Rav Shaul en ese momento. Me es justo sentir esto de todos ustedes porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación de la buena noticia. Son todos ustedes participantes conmigo del favor. Y si quiere, diga el primer amén, Baruch Hashem, porque somos participantes del favor del Eterno en este momento, al menos en este momento. Y el proceso, entonces, enmarcado en esos dos puntos, pues el Eterno lo va a completar, ¿verdad? Lo que comenzó, la buena obra que comenzó, dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel, traerlo de vuelta, pues a las buenas o a las buenas. Y lo menciono por lo que dice Rab Shaul, dije a las buenas o a las buenas. Y digo a las buenas o a las buenas por lo que dice Rab Shaul en Romanos 8:28. Sabemos que Yahvé hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los que somos llamados conforme a su propósito. Todas las cosas contribuyan al bien, todas. Entonces nosotros ya no decimos a las buenas o a las malas, sino a las buenas o a las buenas, y agradecemos todo, vamos a decirlo así, lo bueno y lo que no nos parece tan bueno. Y diga amén, porque cada vez más el Padre Eterno nos permite determinar e identificar cada cosa que hace y permite en nosotros para que nos ayude a eso, al propósito que tiene con nosotros. Amén. Y sí, diga amén, porque como creyente en la Torá, en los mandamientos, en el que hace la buena obra, el sublime creador, en Yeshua Mashiach, todo él lo hace bien. Y usted y yo ahora creemos en él. Entonces, pues, así pensemos para nosotros que no, es que no es tan bueno, es que es malo, no lo vaya a decir, no lo vaya a decir, porque entonces en ese momento estaría poniendo en duda que eso que él obra no está bien, ¿verdad? Entonces, pues, es a las buenas o a las buenas, porque para nosotros ya es bien, porque nosotros ya estamos en la palabra esa de que todas las cosas contribuyen a nuestro bien. Claro, hay cosas malas, digamos, se puede calificar, pero nosotros, en cambio de decir que es mala, pues tenemos una opción. Ojo, porque no le estoy diciendo que usted lo tiene que decir, porque es que si no lo dice le va a caer una maldición. No, usted tiene la opción de cambiar su pensamiento, de cambiar la manera de ver, la manera de observar y la manera de expresarse para darle gloria al Eterno. ¿Se acuerda que le decía que cómo es que se levanta uno pensando cómo llevo gloria hoy? Padre, ¿cómo te llevo gloria? Entonces, pues esa es una manera. Entonces usted ya no se expresa mal, ¿verdad? Ya no nos expresamos mal, ya no nos expresamos incorrectamente, vamos a decirlo así. Y entonces pues tenemos una opción, ojo, una opción, cuidado, de decirlo positiva y propositivamente. Entonces, eh, ya no es tan mal y es más bien gracias, Padre, porque bendito sea tu nombre, porque hace poco hablaba con un amado pues sí, situaciones y circunstancias suceden y se le llevaron el carro y pues bendito el Eterno, porque se le llevaron el carro y se lo guardaron. Bendito el Eterno, porque se lo guardaron. Y pues bendito el Eterno, porque le dieron las 10 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3 y no lo logró sacar. Y bendito el Eterno. Y al otro día tuvo un tremendo problema. Bueno, no tremendo, pero ya tratando de solucionar. Pues entonces lo solucionó, pero tuvo ahí un impasse y bendito el Eterno. Bendito el Eterno, porque pues seguimos aprendiendo. Porque de eso que era, que parecía una situación difícil, pues el Eterno se glorifica y Baruch Hashem, ya está todo solucionado, como decía alguien, todo va a pasar, esto va a pasar. Es más, no alguien, honro a esa persona, el pastor Ferley, en una situación supremamente compleja, esto va a pasar. Tremendo, tremendo, con qué frialdad, porque así tiene que ser, con cabeza fría para determinar que, ¿sabe qué?
esta situación difícil también va a pasar, también va a pasar. Y el rey se va a glorificar porque él es poderoso y maravilloso y soberano. Baruch Hashem. Entonces, de nuevo, el proceso, ¿verdad? Él lo va a terminar. Como lo hablaba con un hermano ayer, eh, a las buenas, y así lo hablamos. Míreme, a las buenas o a las buenas, él lo va a terminar. Porque pasa así, pasa de esta manera. Dos puntos. O lo tomo y lo entiendo y me adapto en el proceso, Baruch Hashem, ¿cierto? Porque nada como caminar en el entendimiento. O segundo, todavía estás o estamos en el proceso de asimilación. Es más, todavía reclamas y hay queja y pues medio que inconformismo y cómo así, padre. Pero si tú conoces mi corazón, el de siempre, ¿por qué a mí? Bueno, pues ese no será tan a las buenas. Al menos desde el punto de vista particular, porque desde el punto de vista del Eterno, él ya terminó, escuche, él ya terminó el proceso. Es total y sabia y correcta y perfectamente a las rebuenas. Y pues también Baruch Hashem, porque él ya vio el final, porque él ya terminó el proceso que sea. No estoy aquí diciendo que es así o no es así o la predestinación, no, no. Yo estoy hablando de que él ya terminó porque él ve el final desde el principio y no es más allá de eso. Entonces pasa de dos maneras. O lo tomo y entiendo, o todavía me estoy quejando. Pero en una de las dos es a las buenas. Baruch Hashem. Si quiere, diga amén. Y opciones hay muchas, pero continuar en el proceso, en la conciencia, en el espíritu de la verdad, en la paciencia de los santos, requiere, amado hermano, querido que escuchas, humildad, requiere convicción, requiere la convicción del salmista, véalo, ahí está, del Salmo 139. Nada como eso. Teilim 139. Examíname, oh Elohim, y conoce mi mente. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí caminos malos y guíame por el camino eterno. Tremendo decirle al Padre, tremendo decirle al poderoso de Israel, pruébame. Como si él no, como si él no entendiera. Ven, ven, pruébame que, dale, estoy listo. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero la actitud humilde, la que dice, ¿sabes qué? Pruébame porque estoy derrotado. Es decir, no tengo, delante de tuyo, ¿no? Delante tuyo, rey, soy nada, soy ínfimo, soy una hormiga y eso es mucho. Eh, pero pruébame, Padre, porque nada más que tu diestra, nada más que tu poder puede hacerlo correcta y perfectamente, nada más que tu mano de amor, de poder, lo puede hacer perfectamente para que yo crezca, porque esa actitud lo que pretende es caminar en el crecimiento, en la magnitud del eterno. No, no, destrúyeme, porque esa misma palabra de pruébame en la voz de un orgulloso, eh, simplemente se reemplaza por, oh Elohim, destrúyeme. No hay cómo, ¿verdad? Pero entonces, tremendo, tremendo decirle al Padre, pruébame. Eso para mí, en mi entendimiento, la rompe completamente, porque ¿quién más que el Padre conoce exactamente lo que necesitamos para crecer y avanzar en Él? ¿Quién sabe mejor cuáles son nuestros pensamientos? Que no todos, y vamos a ser bien sinceros, no todos los pensamientos son del todo correctos. Concupiscencia, porque tremendo decir que no. Hay muchos que conozco y son los que de los míos, de mis pensamientos me refiero, no de otras personas, ni me ha faltado voy a juzgar, pero hay muchos de esos pensamientos que conozco y son los que rindo delante del Eterno, pero ¿y los que no conozco? Los que no conocemos, con esos, ¿cómo hacemos? Los que permanecen en lo profundo de nuestro corazón y de pronto avivan, de pronto en una situación, así como lo hemos entendido en los talleres de sanidad, de pronto en una situación compleja, dura, que no estábamos esperando, que no planeábamos, porque esas situaciones no se planean, de pronto, ¡pum!, eh, estallan, brotan y sale la concupiscencia de nuestro corazón, porque allá está guardada. Recuerden lo que decía Yeshua, no, no es por lo que entra, ¿cierto? Sino por lo que sale. ¿Y sale de dónde? De nuestro corazón, en justamente esa manifestación de desafortunada concupiscencia y
cosas cerradas que hay por allá guardadas que justamente, y aquí vuelvo y hago el paréntesis, los procesos de sanidad en los que el hombre tiene la oportunidad de acercarse, de rendirse delante del Eterno, pues surten el efecto para justamente esas concupiscencias bajar y bajar y bajar para que Él crezca y crezca y crezca en alabanza y gloria, porque justamente eso es lo que está produciendo en nosotros. Entonces pues esa actitud es ganadora para justamente crecer en el propósito del Eterno, porque en primera es la posición correcta, esa posición de examíname, esa posición humilde, eh, es la correcta. No agrada más al Padre que un corazón humilde, que reconozca su posición, que sepa en dónde está parado y por saberlo entienda claramente la soberanía del Eterno, porque que no hay un solo cuestionamiento acerca de lo que él hace y todo lo que dice y dicta es perfecto delante de su presencia. Y me llama la atención, por ejemplo, estudiando la parashá de esta semana, el pasaje en el que Moshe dice al Eterno que no, que espere. ¿Cómo así? Espérate. Después del pueblo pedir de lo más, después del pueblo pedir de lo más aberrante y abominable para el Eterno, el becerro de oro, ¿cierto? Después de tan absurdo y asqueroso evento, y lo califico así de suave, absurdo y asqueroso, porque es absolutamente inaceptable para el Eterno, sin contemplaciones. Entonces, pues tan fuerte es que el Eterno se manifiesta en ira, y así lo menciona. Y, y vamos a repasarlo porque a mí me pareció súper tremendo para repasarlo, pero dice ahí Shemot 32, lo repasó usted en la parashá, gloria al Eterno. En el versículo 7 dice, de Éxodo 32 dice, Yahvé le habló a Moshe. Cuando estaban haciendo lo del becerro, ¿verdad? Le dice, apresúrate a bajar que tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Es como si le pusiera toda la responsabilidad a él, ¿no? Es como si yo voy a sacar, va, dígale a Faraón que yo lo voy a sacar a mi pueblo y que los voy a llevar a que me celebren fiestas. Y ahí en ese pasaje le habla interesante, le habla extraño, le habla diferente. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Israel se ha corrompido, han sido prontos en apartarse del camino que les ordené, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y han hecho sacrificios diciendo, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Israel. Mentiras. Y Abel le dijo además a Moshe, veo que este es un pueblo testarudo, ahora déjame, vete para que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Tremenda promesa le hace a Moshe. Y aquí viene lo tremendo, ¿cómo así que si el Eterno la tenía clara, él es correcto en sus juicios y designios? eh, Tremendo, pues sí, pero no. Pues sí, pero no. Uy, ¿cómo así, mi hermano Chof? ¿Cómo así que no? Eh, pues no, pues no porque, y dése cuenta en el lío que me estoy metiendo solo para mostrarle la grandeza del Padre Eterno. No porque el Todopoderoso, no porque no sea el Todopoderoso, el grande y magnífico. Mire lo que dice el Salmo 118, que es el estudio de hoy, el Tehilim del día de hoy. Y yo y yo quiero que lo repita conmigo. Antes porque decía ahí ay, perdóneme. Antes porque decía ahí al final que justamente el Eterno hace una voluntad maravillosa y preciosa y, y nos permite, ay, Padre Santo, y nos permite comprender y entender de lo que se trata. Pero sin embargo, hay una porción muy interesante ahí en Shemot 32 que habla de ese amor maravilloso, de ese amor eterno que el Rey nos quiere o nos dice siempre y nos muestra. Ahí en esa última parte, él justamente estaba diciendo que él muestra su grandeza, que él muestra su poder. Y entonces él le dice a Moshe, déjame y vete para que encienda mi ira contra ellos, contra ese pueblo que me deshonró, que hizo el becerro de oro. Y
y no porque el Todopoderoso es grande y magnífico. Y mire lo que sucede otra vez, nuevamente, ahí me perdí un toquecito, pero mire el Salmo 118, lo que dice: den gracias a Yahvé porque Él es bueno, su amor es eterno. No pasó eso, no pasó todo eso, porque Él y su amor es eterno. Dígalo Israel que su amor es eterno, dígalo la casa de Aarón que su amor es eterno, dígalo los que honran a Yahvé que su amor es eterno. Repítalo, repítalo, lo invito, porque todo eso no pasó, todo eso no pasó porque justamente Moshe intervino, porque él intercedió, porque lo cuestionó, porque es impresionante. Es impresionante cómo se acerca, usted lo estudió, cómo se acerca Moshe con un argumento que va a decir, que van a decir los otros de su merced. Padre, vea, perdone, qué pena, pues es que tenían, cuántas cosas llevaban en 400 años ahí haciendo lo mismo, discúlpelos, qué pena. Y el Eterno, pues se manifiesta en gloria. Y por eso cuando somos triturados, cuando somos pasados por pruebas, su sabiduría es eterna. Por eso su amor es eterno, por eso den gracias, por eso dígalo Israel que su amor es eterno. El proceso está en las manos del Eterno, como lo veíamos hace un momento. Él va a terminar. Tranquilo. Estás pasando, amado, por una situación compleja. Estás siendo triturado, no levantas cabeza, haces y haces, pero no se ve el fruto. Nada que sale. Él está en control, porque así lo prometió. No hay por qué dudar o estar intranquilo, amado. Él proveerá. Porque fiel es el que hizo la promesa, así como lo veíamos en esa alabanza al principio. Y, y este pasaje, ese pasaje de Shemot 32 termina, y justamente por eso es que es maravilloso, porque termina en una media conclusión, porque ahí justamente no concluye el Eterno con su pueblo, dice el versículo 14: y Yahvé renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. Por eso den gracias a Yahvé porque Él es bueno. Su amor es eterno. Por eso dígalo Israel que su amor es eterno. Dígalo la casa de Aarón que su amor es eterno. Díganlo los que honran a Yahvé que su amor es eterno. Y ahora tú, amado, eres pueblo. Ahora el Eterno te ha demostrado su amor. El Eterno te ha demostrado su compasión, su maravillosa bondad. Ahora te ha demostrado que te ha hablado tiernamente porque su amor es eterno, porque su amor es para siempre. Como dice allí en Oseas, me llamaba mucho la atención ese pasaje. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Tremendo. Oseas 11, cuando tenga la oportunidad de verlo, eh, cómo entregarte, Israel, cómo hacerte eh, como a Adma, dejarte como a Seboim. He tenido un cambio de corazón, toda mi ternura se conmueve. Ese es el rey. Den gracias a Yahvé, porque no actuaré en mi ira, dice el versículo 9 de Oseas 11. No actuaré en mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy divino, no humano. El santo en tu medio, no vendré en furia. Y se está cumpliendo la promesa, pero seguimos en el proceso, cada uno en su punto, cada uno en su pensamiento, cada uno en su situación. Por eso termina esta porción del Salmo 118, desde el versículo 5: en la angustia clamé allá y ya me respondió y me dio alivio. Yahvé está de mi parte. No tengo temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Con Yahvé de mi parte como mi ayudador, veré la caída de mis adversarios. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en los mortales. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en los grandes. Porque terminará. Lo que inició, lo terminará. Porque si nuestra fidelidad se mantiene en Yeshua Mashiach, en el amor más grande que el Rey le ha expresado al hombre, en Yeshua Mashiach, y nos lo ha mostrado a Efraín, Él permanece para siempre. Si a pesar de las circunstancias logramos pensar sabiamente y refugiarnos en Él, porque a pesar de todo se entiende que Yahvé está de nuestra parte, obedeciendo su instrucción y precepto, viviremos en su promesa, en la bendición que trae la obediencia. Bendito y soberano Rey, gracias Padre por regalarnos de tu amor, por permitirnos darte gracias, porque eres bueno,
porque tu amor es eterno, bendito poderoso, por permitirnos ser Israel, para decir que tu amor es eterno, bendito poderoso, para saber que si te honramos, bondadoso santo, una manera de, en la obediencia es decir y proclamar que tu amor es eterno, bondadoso Rey. Gracias por acercarnos, gracias por regalarnos tus fiestas, gracias por regalarnos Shabbat, que hoy celebraremos. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Gracias por habernos tratado con benevolencia, gracias por habernos tratado con amor, gracias por toda tu ternura, bendito santo, porque no eres hombre, porque no eres hombre, como decía, como decía el Salmo en su primera parte. ¿Qué me podrá hacer el hombre? ¿Qué me podrá hacer el hombre? Si tú estás de nuestro lado, si tú estás por nosotros y con nosotros. Bendito Rey, por favor, danos la convicción, Santo, de que tú no nos desamparas a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los quebrantos. Tú estás en control y terminarás la buena obra, porque fiel es el que hizo la promesa. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Te bendecimos y te alabamos y te exaltamos, Padre, y en decisión, en amor, en unidad, en ejad, declaramos, Padre, que tu amor es eterno, porque tú eres Rey, el magnífico, el uno, el único, el ejad, el maravilloso, el santo, el que promete y cumple su promesa para su pueblo, Israel. Aún, aún, aún siendo infieles, bendito, poderoso, tú permaneces fiel. Y para siempre es tu misericordia. Bendito, poderoso. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. El único nombre en el cual hay salvación. El único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Y dijimos y bendijimos al Rey en esta oportunidad maravillosa que tenemos después de su alimento poderoso de su Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Beshem, Yeshua, Beshem Adon Yeshua Mashiach. Amén y amén. Baruch Hashem.